¿Te sientes triste, vacío o sin esperanza la mayor parte del día? ¿Has perdido las ganas de hacer cosas que antes te gustaban? ¿Ya no te gusta pasar tiempo con tus amigos o con tu familia? ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido o al contrario te cuesta pararte demasiado? ¿Has perdido el apetito o actualmente estás comiendo mucho, estás hambriento todo el día? Si te has sentido de esta forma, ¿sí? Ve el video hasta el final y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, ¿sí? Antes de empezar, te invito a que vayas por una taza de café, de té, agua o de tu bebida preferida, ¿sí? Prepárate para volcar toda tu atención a la palabra de Dios. Así que, hermano, en esta ocasión vamos a tener respuesta a cada una de estas preguntas, ¿sí? Y estas las encontramos en el Salmo número 42, ¿sí? En donde el salmista, ¿sí? Derramó su corazón y dio amplitud acerca de cada una de estas preguntas. Como siempre, vamos a leer todo el capítulo completo y después vamos nosotros a ir checando verso a verso. Vamos a ver qué es lo que tiene Dios en este salmo, ¿sí? El cual está lleno de éxito, está lleno de esperanza para toda aquella persona que está buscando salir de estos momentos de tristeza, de aflicción o de dolor, ¿sí? El Salmo 42 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas hasta el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él de alabarle, salvación mía y Dios mío. En la vida nadie se ha salvado de tener momentos tristes, aunque sean de diferente índole. Hay enfermedades, adicciones, la muerte de un ser querido u otras situaciones que son dolorosas. De hecho, la vida tiene caminos con subidas y con bajadas. Y en estos, algunas personas se pueden reponer, pero muchas otras no. Creo con firmeza que el tomarse de la mano de Dios es vital. Y creo que esto marca la diferencia. De hecho, el salmista derrama su corazón a Dios por estos tiempos tristes, dolorosos. Él estaba deseando que terminen, que se acaben. Es por ello que se expresa en el verso 1, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré comenzaron este salmo de una manera realmente poderosa, ¿no? Y un tanto poética. Nos habla de un ciervo que sufre sed. Quizás la sed venía ya sea de una sequía o de una persecución acalorada. De cualquier manera, el siervo
anhelaba, pero sobre todo necesitaba ¿qué? Agua. Y de la misma manera el alma del salmista está anhelando y necesitaba a Dios. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, la sed es algo que es insaciable para cada uno de nosotros. Ya sea en días calurosos, cuando hacemos ejercicio o cuando el sol está aquí en su apogeo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues nos deshidratamos, ¿no? Y el cuerpo en su fino ajuste, ¿qué hace? Manda una señal al cerebro, ¿sí? Y nos indica que hemos perdido tan solo el 1% de agua y que ésta necesita restablecerse, necesita ser restaurada. Y hasta que esto sea así, nos entra lo que es la impaciencia y buscamos ardientemente lo que es un vaso con agua. Y si no estamos en casa, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una tienda, ¿no? Un súper o algún lugar donde nosotros podamos encontrar el agua que tanto necesitamos, ¿sí? Pero recuerda un poco, ya es memoria, ¿no? Siempre estamos buscando lo que es agua. No estás buscando un refresco. ¿Por qué? Porque sabes que eso no te va a quitar la sed. Sabes que te va a refrescar un poco, que vas a estar bien un momento, pero también sabes que si no tomas agua, a los pocos minutos vas a seguir con sed. Y esto es lo que nos está indicando el salmista. El salmista no estaba buscando un refresco o su comodidad, no estaba ni siquiera codiciando honor. Él deseaba disfrutar de una comunión con Dios. Y esta era una necesidad que era urgente, ¿sí? Y que era algo anhelante y que era mucho mejor que cualquier otro lujo, ¿sí? Era una necesidad absoluta, así como el agua para el siervo. Y es que, hermano, muchas veces caminamos nosotros por desiertos en nuestra vida, ¿sí? Con el sol aquí arriba en su apogeo. Varias veces vamos nosotros soportando lo que es dolor, aflicción, y seguimos nosotros caminando, ¿sí? En medio de los problemas, pero no encontramos lo que es una solución. Y esto se debe a que realmente no buscamos una solución a los problemas, sino más bien vamos nosotros caminando por la vida buscando lo que son paliativos, ¿no? Es decir, algo que vaya aminorando, ¿no? Lo que son nuestros problemas o lo que son nuestras aflicciones, ¿no? ¿Te acuerdas de las preguntas? Algunos no pueden dormir. ¿Y qué es lo que hacen? Pues encuentran consuelo en el alcohol, ¿no? Se ponen full, ¿sí? Y estos pues caen dormidos, ¿no? Al día siguiente, sí, la resaca los espera con los brazos abiertos, ¿no? Recordándoles el dolor, ¿sí? Y que los problemas siguen ahí, que no se han ido, ¿sí? Muchas ocasiones la gente se pasa enterrando la cabeza, ignorando los problemas, las circunstancias, las aflicciones, los dolores. Pero estos van a seguir ahí, aunque nosotros nos parezcamos como el avestruz que esconde la cabeza en la arena, ¿no? Creyendo que las situaciones en las que estaban a desaparecer. Y es que muchas veces nos ausentamos de la realidad. Pero ¿sabes qué? Esta nos alcanza y nos abraza con todas las consecuencias que nosotros acarreamos. Realmente el ignorar el asunto no va a hacer nada, porque de hecho nos la pasamos nosotros pensando en ello todo el día y también toda la noche en muchas ocasiones. Por eso no podemos dormir. El paliativo, ¿sí? Es decir, el alcohol, también pueden ser drogas, apuestas, promiscuidad, ¿sí? Realmente no son una solución. El alma del hombre está buscando y anhelando a Dios. ¿Y sabes cuál es el problema principal de la humanidad? Que rechaza a Dios, no quiere saber nada de Él. Cuando el alma, ¿sí? Desea a Dios, así como el ciervo a las aguas. Desea salir de la aflicción, de la angustia, del dolor por el que estás atravesando. Tienes que voltear tus ojos a Dios. Deja de estar peleando con Dios, deja de quejarte, incluso de autocompadecerte, y pon tu oído presto a su voz. ¿Recuerdas lo que Jesucristo dijo? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos está diciendo que esa sed anhelante de Dios, ¿qué? Va a ser saciada. ¿Y va a ser qué? Saciada en abundancia. Así que ahí está la respuesta. El salmista continúa diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tiene sed de agua, sino de Dios. La bebida y la sed son imágenes que son comunes en el Antiguo Testamento, ¿sí? De una necesidad intensa de Dios. Porque nos hablan de desesperación y de necesidad. De hecho, uno puede pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad que es mucho más urgente, ¿sí?
Antes nos decían, ¿qué es más que el hambre? El hambre se puede paliar, ¿sí? Pero la sed es terrible, es insaciable, es clamorosa. De hecho, es hasta mortal. Por eso es que el salmista pone esta imagen. Y nos dice que no es una sed común, sino una de Dios, ¿sí? Y no se trata de sentirme espiritual o bien de autocalificarme y de sentirme una buena persona, ¿sí? No se trata de eso, sino de tener una comunión con Dios. Nuestra alma encuentra un gran deleite en Dios. Y esto es porque nosotros regresamos a nuestro origen. Y hasta la siguiente pregunta, ¿por qué muchas veces lo que es la psicología, la psiquiatría, la sociología han fallado? ¿Sí? Y tú puedes voltear y pensar un momento y decir, ¿han fallado realmente? Pero no tenemos que ser tan sabios nosotros o tan inteligentes. Simplemente necesitamos voltear y ver nuestro mundo y ver cómo es que estos han tratado lo que es la disfuncionalidad de hombres y mujeres. Y la respuesta es que han fracasado. Cada día hay más violencia, más abortos, libertinaje, homicidios, promiscuidad, suicidios, divorcios. Realmente han fracasado, ¿sí? Y realmente es algo que es visible, que podemos verlo. Y es que el problema de todas esas técnicas, ¿sí?, están en corregir la disfuncionalidad del hombre, ¿sí? Como si ahí se encontrara el problema. Y no está ahí. No se encuentra en lo que hago, ¿sí?, sino en lo que soy, ¿sí? El problema, ¿sí?, no está en la disfuncionalidad del hombre ni en su identidad, sino en el origen de quién somos cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, no habla de otra cosa, sino de regresar a nuestro origen, de regresar a casa, de volver a Dios. Y yo te puedo preguntar, ¿cuál es el origen del árbol, de la hierba? Y tú vas a decirme, la tierra. Y es así. Si tú sacas un árbol de la tierra y lo mueves, ¿sí?, y lo podas, le echas abono, ¿sí?, ¿ese árbol va a dar fruto? El problema no está en la disfuncionalidad y le dices, arbolito, arbolito, tú das fruto. Mira, esto es un fruto. ¿Podrá dar fruto fuera de su origen? Por supuesto que no. Y entonces, ¿qué pasa? No encuentra solución en la psicología y entonces las técnicas humanas dicen ahora, el problema no está en la disfuncionalidad, sino en la falta de identidad. El árbol se olvidó de ser árbol, ¿Sabes qué? Vamos a traerle un espejo, psiquiatría, ¿sí? Mira, arbolito, mira este espejo, tú eres un arbolito, se supone que los árboles dan fruto, ¿sí? Tu mamá era un árbol, tu papá era un árbol, por lo tanto, tú eres un árbol. ¿Te das cuenta, arbolito? Los arbolitos dan fruto. Identifícate. Eres un árbol. Por mucho que lo pongas frente al espejo, ¿con eso ya va a dar fruto? ¡No! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que regresarlo a su origen. Mételo a la tierra, ¿sí? Y no vas a tener que esperar mucho tiempo para que empiece a dar fruto. No vas a tener que estarle hablando. No vas a tener que estar implementando las grandes técnicas humanas, las grandes técnicas filosóficas. El árbol regresa a su lugar de origen. ¿Y qué pasa? Empieza a dar fruto. El que tanto esperabas. ¿Sabes qué? Necesitas permanecer en tu lugar. Necesitas estar con Dios. Que Dios sea tu primer respirar y tu último al irte a dormir. Regresa a tu origen. Sacia tu sed. De hecho, el salmista continuó diciendo, ¿sí?, tengo sed del Dios vivo. Y Él es el Dios vivo, ¿sí?, en por lo menos dos sentidos. Solo en Él hay vida, ¿sí? Y solo Él tiene la vida porque Él es la vida misma. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy claro. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí nada pueden hacer. Necesitas tener una relación con Dios, ¿sí? Y esta debe de ser mucho mejor que la que tienes con tu cónyuge, mucho mejor que la que tienes con tu padre o con tu madre, con tu hija o con tu hijo,
Como hijos de Dios debemos de tener esa necesidad. Y si nosotros no tenemos esa necesidad, entonces tenemos que plantearnos muy bien, ¿sí?, el saber si estamos vivos. Muchas veces Dios no es lo primero en nuestro día, ¿sí? Y las cosas de Dios son las menos importantes. Pero eso sí, puedo estar afanado con el trabajo, puedo estar afanado con la familia, con las tareas de los niños o escuela. ¿Por qué? Porque quiero que sigan, que estén en el cuadro de honor, ¿no? Voy a estar con cada una de las necesidades de la casa, etcétera, ¿no? Y entonces me aviento mis grandes choros, ¿no? Tengo 3 hijos y no me da tiempo de nada. Ah, es que acaba de nacer mi bebé. Es que ya creció mi bebé. Es que mi bebé ya entró a la universidad. Es que ya nació incluso el bebé de mi bebé. Y seguimos, ¿no? Nosotros. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que hace frío, hace calor, o estaba lloviendo. Es que no estaba lloviendo, ¿no? Y entonces te das cuenta, ¿sí?, que el agua está muy rica, ¿no? Pero tú dices, estoy más chido aquí con mi refresco, ¿no? Ya cuando tenga así ya demasiada sed, entonces sí voy con Jesús por sus ríos de agua viva. Al contrario, ¿qué es lo que hizo el salmista? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué? Porque tiene ese anhelo de Él, tiene esa sed de Él, ¿sí? Y los hijos de Coré anhelaban conectarse nuevamente con Dios, estar allí en el tabernáculo, estar en el templo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? Me presentaré delante de Dios. ¿En dónde? En el templo, ese lugar especial que es de adoración pública, ¿sí? Es algo que ellos reconocían como el estar en la presencia del Señor. Y no es que Dios no esté en todos los lados o que Dios no esté con él. De hecho, él estaba orando a Dios en medio de este salmo. Pero el hecho de estar lejos de casa lo llevaba a estar deprimido, a estar triste, porque sentía que estaba ausente de la presencia de Dios. De hecho, ¿cómo se expresa, no? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y estas lágrimas tal vez podemos nosotros entenderla de 2 formas, ¿sí? Primero demostraban lo que era el dolor que hacía, ¿sí? Que el salmista añorara lo que era el alivio de Dios, ¿sí? Pero también estaban mostrando lo que era el dolor que el salmista estaba percibiendo, ¿sí?, al encontrarse a una gran distancia del templo, del lugar donde está Dios, ¿sí? Y cualquiera de estos o ambos casos, ¿sí?, nosotros podemos ver lo que es una necesidad profunda y grande, ¿sí? En los momentos más tristes, aquellos que estén llenos de necesidad, ¿sí?, puedes encerrarte y derramar tu corazón a Dios. Muéstrale cuál es tu condición y cuánto es que lo necesitas. Dile que no deseas estar lejos. Dile que te tome en sus brazos y que te dé consuelo. Muéstrale lo que es tu amor. Dile que lo amas y que extrañas su compañía. Que te alejaste, pero que estás ahí de nuevo para Él. Que te tome en sus manos y que te haga un instrumento suyo. Que no deseas separarte de Él, sino que quieres regresar y dar mucho fruto. Que tienes hambre de Él. Y que no hay absolutamente nada que pueda apagar esa sed que tienes de Él. El salmista continuó diciendo, me decían, ¿sí?, todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay ocasiones en que el enemigo va a quererte terapear y te va a pronunciar estas palabras al oído, pero tienes que recordar que Él viene para matar, robar y destruir. Y tienes tú que ignorar estas palabras, ¿sí? Y muchas veces a lo mejor van a venir de personas que pueden ser tus familiares, tus amigos, tus conocidos, ¿sí?, o tus mismos enemigos. De hecho, en Orleans, en Francia, hace muchos años, ¿sí?, cuando los papistas estaban asesinando a lo que era el pueblo protestante, le gritaban de esta forma, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? ¿Dónde están tus oraciones? ¿Dónde están todos esos salmos que tú has estado cantando? A ver, invócalo a ver si te puede salvar ahora mismo, ¿sí? A ti cuando te pregunten ¿dónde está tu Dios? Tú responde, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Sí? Porque si no está puesta en el cielo, entonces no vas a saber dónde está mi Dios. Porque mi Dios está aquí conmigo siempre, ¿sí? Menciona, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El salmista estaba recordando tiempos pasados, tiempos en los que él creía que eran mejores,
¿sí? Y esto también nos puede llevar a tristeza y a dolor. Los jóvenes pueden decir, pues es que tenía una novia que era muy buena onda y me olvidó y bla, 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 ¿no? Y la divorciada puede decir, pues es de que antes extrañaba cómo se reían los niños, cómo jugaban con él, ¿no? Incluso cómo pagaba las cuentas, ¿no? Y anhelas esos tiempos, ¿no? Cuando no tenías que salir a trabajar, pero ahora tienes que trabajar para sustentar. Olvídate del pasado, ocúpate del presente, donde hay cosas que tú puedes hacer, ¿sí? Transforma estas situaciones, ten ánimo, esfuérzate y sé valiente, sigue avanzando. Si el joven dejó a la novia porque ésta le puso el cuerno, ¿sí? Pues que se ocupe en sí mismo, que estudie o que trabaje, según sea el caso, que construya su vida, que tenga metas. Y si el esposo ya no está por X o Y razón, ni modo, la vida sigue. No podemos quedarnos estancados en el pasado, ¿sí? Sino tenemos que nosotros ver con esperanza el futuro, tomados, asirnos bien de la mano de Dios, ¿sí? Y dejar que su espíritu dé fruto en nuestra vida, ¿sí? Tanto en esta como en la venidera. Que tus ojos estén puestos en el presente y en el futuro. El salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? Y esto es algo, ¿sí?, que traducido al español contemporáneo sería algo así como que, ¿por qué estás de chillón? ¿Sí? El salmista se detuvo, ¿sí?, del doloroso recuerdo de desafiar su propia alma. No se rindió ante los sentimientos, ¿sí?, de desánimo. En cambio, los desafió, los presentó delante de Dios, ¿sí? Y les dice a los que están abatidos, ¿sí?, que aunque tengan una listota por la cual sentirse tristes, desolados y afligidos, Dios está ahí y va a cumplir su promesa. Y esto que hizo el salmista es algo de admirar, porque realmente está muy lejos de rendirse, de no hacer nada, porque realmente a veces el no hacer nada es lo más fácil de hacer. No requiere que mueva absolutamente ni un solo músculo, ¿no? Es más, ni siquiera me paro de la cama, ¿no? El salmista no dijo, pues alma mía, pues así son las cosas y no hay absolutamente nada que hacer al respecto. No, él desafió su alma y le exigió una razón por la cual él debería de estar triste. Ya te dije, ¿no? Tenía como que una listota, pero él dijo que esto no era nada por lo cual él debería de sentirse desanimado. Y tú vas a decir, Adán, ¿de qué estás hablando? Pues sí tiene cosas por las cuales estar desanimado. El salmista dijo que estaba lejos de su casa. Pues al extrañar, y de la casa de Dios, pues mucho más, ¿no? ¿No se estaban burlando de él? También recordaba tiempos que eran mejores. Estaba olvidando de cómo se sentía ese alivio del estar con Dios. Abrumadoras pruebas de la vida estaban sobre él, ¿sí? Y había una lenta respuesta, ¿sí?, según los que le rodeaban, de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? El salmista dijo que había todavía mucho más razones para la esperanza, ¿sí? Analizó todos y cada uno de esos hechos, ¿sí? Y él dijo, cuando pienso en la grandeza de Dios, ¿sí?, y la salvación de su favor y su presencia, realmente esas no son razones suficientes por las cuales yo tenga que sentirme solo, triste o abatido, ¿sí? No son suficientes. Él tenía presente que Dios no está ausente, tan solo te está esperando, ¿sí? Él está pronto para actuar, pero debes de dar ese paso, un paso de fe. Espera en Dios, porque aún hemos de alabarle, ¿sí? En su desaliento el salmista se estaba hablando, se estaba predicando a sí mismo. ¿Sabes qué? En este momento tal vez no tengas tú suficientes cosas, ¿sí?, como para alabar a Dios, pero ¿sabes qué? Eso aún no es suficiente, porque Él mismo es razón suficiente para exaltarle y alabarle a Dios, ¿sí? Él sabía que si esperaba en Dios, ¿sí?, iba a brotar de manera automática de su boca la alabanza, ¿sí? Porque eso pasa con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que expresa? Salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que la salvación venía de Dios, ¿sí?, y que solamente tenía que voltear a ver su rostro. Eso es lo que hizo, ¿sí? Desafió
su condición, su situación, y puso los ojos en su Salvador. Y esto es lo que muchas veces necesitamos, poner los ojos en Dios. El salmista sabía que Dios iba a acudir a su rescate y que lo iba a salvar, que no estaba solo, simplemente era un tiempo de espera. Y realmente la espera requiere paciencia, requiere fe, requiere esperanza. No lo olvides, ¿sí? Dios nunca nos ha mentido y por esa misma razón nosotros tenemos que confiar en Él. Él nos va a salvar de cualquier situación, por más fuerte que parezca, por más fuerte que sea. Tan solo deposita tu fe en Él y Él hará. Dios mío, mi alma está batida en mí. ¿Sabes qué? Él tenía un conflicto, ¿sí? Tenía por una parte, por fuera, un montón de razones, pero también por la parte de adentro, ¿sí? Y en esos momentos en los que nosotros sentimos que Dios está lejos, ¿sí? No tenemos que ocultar nuestros problemas, sino presentárselos, ¿sí? Acuérdate de Dios, acuérdate de sus palabras, acuérdate de sus promesas. Aférrate a Él y no te sueltes por nada, ¿sí? Menciona Él, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué continúa diciendo? De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, ¿sí? Es decir, voy a sentir, voy a ver, voy a palpar la misericordia de Dios y de mi boca va a brotar, ¿sí? La alabanza. El salmista no estuvo pensando, ¿sí? En que los problemas eran grandes. Simplemente los veía como una cascada, ¿sí? Tal vez sí alta, ¿sí? Tal vez muy ruda, ¿sí? Y que estaba cayendo toda esa agua sobre mí, que lo iban enterrando en esa miseria, ¿no? ¿Sí? Él por eso menciona como si toda el agua y las olas, ¿no? Como si estuviera enterrado debajo de una gran cantidad de agua, ¿no? El salmista estaba diciendo, estoy en un gran problema, ¿sí? Tanto por fuera, pero también aquí adentro, ¿sí? Y estas dos cosas están chocando y me están aplastando y me están enviando cada vez a lo más profundo. Hasta parece como que una descripción realmente poderosa, pero también poética de lo que es la desesperación. El salmista se sintió abrumado, ¿sí? Estaba excedido por los problemas. Y es que muchas veces no se superan. Y viene uno tras otro, ¿no? Y tú te pones a pensar, luz, teléfono, agua, el predial, la tenencia, la colegiatura, que se enfermó el niño, que se enfermó el esposo, que se acabó el trabajo, ¿sí? A veces sentimos que nos aventaron, ¿no? Como de la quebrada allí en Acapulco, ¿no? Y que nos echamos un gran clavado, ¿no? Al mar, ¿no? Pero a diferencia de los clavadistas que entran y salen, ¿sí? Nosotros sentimos que nos hundimos de una manera rápida y profunda, ¿sí? Y que estamos siendo enterrados por litros y litros de agua. Nos vamos ahogando una vez más. De hecho, tú estiras la mano y pataleas tan fuerte como puedes, pero no alcances. Y la luz se va alejando, ¿no? Estás allí en lo profundo. Pero ¿sabes algo? Allí en lo profundo también está Dios, ¿sí? En esas profundidades es donde nos damos cuenta que esos litros de agua, de esas cantidades oceánicas, ¿sí? Son de Dios. Y que nosotros nos vamos hundiendo porque queremos seguir batallando en nuestras propias fuerzas, pero tenemos que confiar en las fuerzas de Dios, ¿sí? Él va a quitar esos litros de agua, ese peso que nosotros traemos simplemente con un soplo. Los problemas pueden estar conmigo, sobre mí, ¿sí? Pero mi Dios está ahí todo el tiempo para aliviar mi carga, ¿sí? Para aliviar mi carga. ¿Recuerdas lo que dijo? Que Dios iba a mandar su misericordia. Y esto es lo que tenemos que esperar. Pero también recuerda lo que Él dice, que en la noche va a haber alabanza en su boca. Y esto es porque su misericordia actúa, ¿sí? Y hace que nuestra boca le alabe por su gran amor, porque Él está al pendiente de nosotros. No estamos solos. De hecho, la expresión del salmista es notable, porque no nos dice simplemente que nos las va a otorgar, sino que la va a mandar, ¿sí? Y este es un regalo que es otorgado por gracia, porque realmente no somos nosotros dignos de recibirla, pero lo otorga Él en su soberanía. Es decir, Él con su boca anuncia lo que es un decreto, ¿sí? Y ordena la bendición. Y ahora, ¿quién va a poder recibirla? Aquellos que tienen sus ojos puestos en Dios. Recuerda,
En el día va a mandar Dios su misericordia y en la noche su cántico va a estar en tu boca. El salmista llegó a un lugar de extrema confianza, de seguridad, donde la bondad de Dios está ahí para él. Aunque fuese la noche más aterradora, ¿sí? Los problemas más grandes, las aflicciones mayores, ahí está Dios, ¿sí? Está Dios con él, en su corazón, en su alma y con toda fuerza. Por eso dice mi oración al Dios de mi vida. Y esta es otra declaración que es de confianza. El cántico de Dios será una oración, ¿sí? Pero no anunciando su muerte, sino a un Dios vivo que le da vida, que le otorga vida, en el cual su esperanza puede ser total y plenamente restaurada, ¿sí? Y lo afianza, ¿sí? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y esto es una agradable contradicción en esta línea, ¿sí? El salmista tenía confianza de llamar a Dios su roca, ¿sí? Un lugar de seguridad, de estabilidad, de fortaleza, pero también pudo llevar de una manera honesta sus sentimientos a Dios y preguntarle, ¿sabes qué, Dios? Siento como que te has olvidado de mí. ¿Por qué está tardando tu ayuda? Necesito tu consuelo, ¿sí? Y de esta forma nosotros sabemos que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Él ha puesto todos estos sentimientos en cada uno de nosotros y debemos de acercarnos a Dios, ¿sí? Y hacerle esas preguntas, ¿no? Pero nosotros tenemos que acercarnos siempre, y esto tenlo presente, siempre acércate con Dios con este tipo de preguntas, con humildad, con ruego y con súplica. Nunca querramos nosotros reclamarle algo a Dios, ¿sí? Dice, ¿por qué andaré yo enlutado con la opresión del enemigo? El salmista sabe que Dios le sostiene, pero también sabe que su batalla no ha terminado, ¿sí? Y es que realmente existe una constante opresión una y otra vez. Incluso el enemigo se burla de nosotros y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Pero el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que Dios es más grande que sus problemas. De hecho, el salmista va a continuar consigo mismo y desafiando su propio sentido de desánimo. Y esto es algo que nosotros somos llamados a hacer, ¿sí? A esperar en Dios, ¿sí? Y esperar en Dios es algo que es tremendo, ¿sí? Porque a veces estamos nosotros hundidos en el desánimo, ¿no? Pero en esas ocasiones, en esos tiempos fuertes, sí, nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y de confiar en Él todo el tiempo posible. Dios está ahí para ti y está para mí todo el tiempo. Así que recuerda, en esos momentos de aflicción, de tristeza y de necesidad, tus ojos tienen que estar en un solo lado, en Dios, no en ningún otro lado, no en las circunstancias, no en los problemas, sino en Dios. Espera. Tú podrás decir, ¿por qué te has olvidado de mí, Dios? No, Dios no se olvida de ti. Estás en un momento de espera. Confía en Él, pon tu fe en Él y Él va a hacer. Hermano, te recuerdo que este ministerio es familia de Dios y tenemos un simple propósito: amar a Dios y amar a las personas. Si quieres conocer más de familia de Dios, te invito a que ingreses a nuestra página de internet. Nos puedes encontrar como calvarychapel.com.mx, ¿sí? Y ahí podrás conocer más acerca de nosotros, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que predicamos, ¿sí? Aquí en nuestro canal de YouTube puedes encontrar más de 530 videos, ¿sí? De los cuales tú puedes disfrutar de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, ¿sí? Así que, hermano, ¿sí? Si estás en Puebla, te invitamos el día domingo. Tenemos nuestro servicio general a las 11 horas. Ahí te esperamos con mucho gusto. Que Dios te bendiga. Bye.